Bueno, muchas gracias por la asistencia en una tarde que es muy primaveral aquí en la Gran Vía. Hoy tenemos con nosotros al profesor Rodrigo Castro Orellana en la sesión penúltima del curso de Seminario de Lectura de Nietzsche, dedicado este año a Más allá del bien y del mal. Hoy tenemos la sección sexta, que es la sexta, ¿no? La de nosotros los doctos, sí. Que como siempre digo, después de releerla, me ha parecido que es la más importante del libro, pero eso me lo han parecido todas. Y me imagino que la novena me parecerá todavía más. Rodrigo Castro Orellana es profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Filosofía. Ha sido hasta hace muy poco vicedecano. Sigue siendo hasta que se... Claro, todavía. Bueno, sí, sigue siendo hasta dentro de... Sí, bueno, sigue siendo vicedecano. Quién sabe lo que depara el futuro, igual viene una sorpresa, una novedad, una sorpresa. Se ha dedicado a la historia de la filosofía contemporánea, a las corrientes actuales de filosofía, pensamiento iberoamericano. Él es chileno y a los estudios postcoloniales. Es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, premio extraordinario, y máster en filosofía en una universidad de Chile, la Universidad de Chile de Santiago. Entre sus publicaciones, bueno, es un especialista, un gran especialista en la obra de Foucault, entre otras cosas, ¿no? Entre sus publicaciones hay un buen número de libros, por ejemplo, Foucault y el cuidado de la libertad. En colaboración con Martín Ríos, La irrupción del devenir, El mayo francés y la historia hecha presente, en Chile, editado en Chile. Foucault desconocido, en Murcia. Poshegemonía, el final de un paradigma de la filosofía política en América Latina, en Madrid, Biblioteca Nueva. La actualidad de Michel Foucault, en Escolar y Mayo. Foucault y la historia de la filosofía, en colaboración con José Luis Villacañas. Luego tiene los últimos capítulos de libros y artículos de los últimos 6 años, son muy numerosos, dedicados también especialmente a Foucault. Por ejemplo, Las palabras y las imágenes, una arqueología de la pintura, de Michel Foucault. Panóptico, biopolítica y espacio reflexivo, dedicado a filosofía y arquitectura. El dispositivo Sí, locos, psicólogos y empresarios. Liberation in Latin America, Foucault y la poshegemonía, diferencia colonial y pensamiento fronterizo. Entre los artículos, Foucault y la resistencia, Ciudades de Sísifo, Sistema, mundo y transmodernidad, Lo que imagina el querer, tiempo y resentimiento en Nietzsche, Foucault y los estudios postcoloniales. Ha publicado en inglés, en portugués, en alemán, en fin, tiene una vasta trayectoria, sobre todo pero no solo, como especialista en Foucault. Y bueno, nos va a ilustrar acerca de esta sección sexta, en la que Nietzsche perfila de la manera más precisa que él puede su figura del filósofo venidero o del filósofo del futuro. Y sin más, le cedo la palabra a Rodrigo Castro. Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a Mariano por la presentación, a Oscar y Laura por la organización, como siempre, y bueno, al seminario Nietzsche por la invitación nuevamente a participar, que siempre lo digo cada vez que intervengo en el seminario Nietzsche, una especie de desafío a intentar pensar con y a partir de Nietzsche. Y también muchas gracias a todos vosotros y vosotras por estar presentes esta tarde aquí, en este además contexto tan impresionante en el que nos encontramos.
El capítulo de Más allá del bien y del mal que voy a comentar, como ya lo estaba anunciando Mariano, es la sección sexta, titulada Nosotros los doctos. El docto sería el sabio, ¿no? El hombre erudito, el instruido, aquel que establece una relación con el conocimiento, lo que quizás hoy podríamos llamar el intelectual. El docto representa una tipología psicológica que es descrita minuciosamente por Nietzsche en este capítulo y es además objeto de una severa crítica por parte del filósofo alemán. El docto, según Nietzsche, encarnaría, y son palabras de él, estoy parafraseándolo, un instinto de mediocridad que trabaja para aniquilar al hombre no habitual. Esto está en el parágrafo 206 de este capítulo. Entonces, si se trata de algo negativo que concentra, como lo advertimos rápidamente en la lectura de este capítulo, todo el furor crítico del pensamiento del filósofo alemán, quizás sea interesante partir preguntándose a qué se debe que el título de este capítulo sea exactamente nosotros los doctos, y no sencillamente los doctos. Y respecto a esto, habría que decir en primer lugar que la erudición del docto no representa un fenómeno que pueda reducirse a la condición de objeto, ¿no?, en el sentido de algo extraño o ajeno, completamente ajeno, a la perspectiva del observador, ¿no?, del que lo observa, en este caso el propio Nietzsche. Con esto quiero decir que Nietzsche, obviamente, también ha sido un docto. Recordemos, a propósito de esto, su relación con la filología clásica, su conocida condición de joven catedrático de la Universidad de Basilea. Por lo tanto, la expresión nosotros los doctos pretende subrayar la idea de que aquello de lo que se va a hablar también nos pertenece en cierto sentido, porque de algún modo lo hemos sido o lo somos, doctos. Nosotros, los que hemos vivenciado y experimentado la erudición, vamos a reflexionar sobre la psicología del docto, algo que hemos tenido la oportunidad de conocer directamente. Y este sería de alguna manera uno de los objetivos fundamentales de este capítulo. Hay, por lo tanto, un primer registro aquí que guarda relación con el camino que el propio Nietzsche ha recorrido en su autoconstitución como filósofo. Recordemos el camino que lo lleva de la filología a la filosofía. Pero existe también un segundo sentido que involucra esta expresión, este título del capítulo, nosotros los doctos, y que se anuncia en el comienzo del capítulo cuando Nietzsche se refiere a un desplazamiento que estaría produciéndose en el centro, nuevamente son palabras de él, de nuestra experiencia. Aquí, entonces, el nosotros viene a enfatizar la pertenencia a un presente compartido, a una experiencia común, propia de una época en que asistiríamos a la autoglorificación y a la autoexaltación del docto. Nosotros, los que vivimos en el tiempo de los doctos. Este sería entonces el segundo sentido del título, o el posible segundo sentido. Nosotros, los que vivimos en el tiempo de los doctos. ¿Pero qué significa exactamente esto? ¿Qué quiere decir que estemos en la época de los doctos? En primer lugar, implica que lo propio de nuestra actualidad, de la actualidad nietzscheana, se entiende, tendría relación con un desplazamiento de rango entre la ciencia y la filosofía.
Este obviamente es un tema muy transversal a la obra nietzscheana, como bien lo sabréis, ¿no? El hombre científico habría declarado su independencia con respecto a la filosofía, lo cual sería un sutil efecto, según Nietzsche, de los nuevos tiempos democráticos en que se dice nada de dueños. Esta sería, nuevamente palabras de Nietzsche, la primavera del docto, la expresión del triunfo del hombre plebeyo. Sin embargo, esta ciencia liberada aspiraría en realidad a una inversión del señorío y quiere dictar su ley ahora sobre la filosofía. De hecho, en esto residiría una de las características de los jóvenes doctos: su desprecio por la filosofía, un desprecio que surge de la consideración de la misma como un lujo sin provecho alguno. Este prejuicio no es completamente ajeno a la propia actividad de la filosofía, porque oculta el desprecio que cierta crítica filosófica, según Nietzsche, cierta crítica filosófica que él denomina reciente, habría dirigido sobre la propia filosofía. Y aquí hay una observación muy singular en este capítulo respecto a la crítica de Schopenhauer a Hegel, ¿no? Un curioso, de hecho, reproche no a Hegel, sino a Schopenhauer. Así pues, la inmoderada autocrítica interna de la filosofía y la ausencia en el mundo moderno de figuras de la talla de un Heráclito, de un Platón, dice Nietzsche, o un Empédocles, lo que llama también eremitas del espíritu, habría hecho posible que el hombre de ciencia, es decir, el docto, se sienta como algo mejor y superior. El docto, por lo tanto, en los nuevos tiempos democráticos, sería un hombre sometido al dominio de la ciencia y que ya no cree en la soberanía de la filosofía. Aquí entonces se esboza una pregunta fundamental para Nietzsche. ¿Significa todo esto que estamos en realidad ante el acontecimiento de la muerte de una filosofía que esté en condiciones de dominar? Pero, ¿sobre qué debe gobernar la filosofía? Nos podríamos preguntar. Aunque Nietzsche admira a César, al emperador Federico II o a Napoleón, como lo afirma en la sección quinta de esta obra, que lleva por título Para la historia natural de la moral, estos tipos humanos sanos, estos gobernantes políticos, dice, si bien están libres de la necesidad de ser mandados, aún no son libres de la necesidad de mandar a otros. Por ende, el gobierno de la filosofía, podríamos concluir, no tiene que ver con la conducción del rebaño. Esto ya se expresaba, por ejemplo, con mucha claridad en la célebre conclusión del prólogo de Así habló Zaratustra. La filosofía no es ejercicio pastoral, ni tampoco tiene que ver con el poder que fundamenta la república ideal. No es de ese gobierno del cual se está hablando. Es el dominio que los espíritus libres y los filósofos ejercen sobre la vida. De eso es de lo que se trata. La filosofía debe estar en condiciones, esto es lo que está afirmando Nietzsche, de dominar la vida. Por esa razón resultaría peligroso que la filosofía no tenga una mirada desde arriba, que no alcance la altura que le corresponde y que se vea atrapada por la exigencia de especializarse o de respetar un espíritu objetivo. Especialización, objetividad, son entonces precisamente dos rasgos decisivos del docto. Equivalen en el plano del conocimiento a la figura del hombre laborioso que desea ocupar su sitio en la fila mediante un esfuerzo paciente y riguroso. Es alguien que necesariamente debe renunciar a sí mismo para de esa forma acoger todo con una imparcial hospitalidad.
No afirma, ni niega nada, no ordena, ni tampoco destruye. Si el genio es aquel que fecunda a otro o da a luz, Nietzsche sugiere que el docto sería algo así como la solterona, que no hace ni lo uno ni lo otro, y que solamente entiende de responsabilidad. No hay en él ninguna meta, ni ninguna elevación, ninguna causa primera, ni ninguna procreación, nada rudo ni poderoso. En definitivas cuentas, se trata de un hombre sin contenido ni sustancia. En este contexto, dentro de este capítulo, Nietzsche introduce el problema del escepticismo, pero en contra de lo que uno podría imaginar, lo relaciona el escepticismo con el espíritu objetivo del hombre científico. Desde este punto de vista, el escéptico sería una criatura delicada que permanece en la noble abstención de jamás pronunciar un sí o un no que sean severos, fuertes o radicales. Objetividad, cientificismo y conocimiento puro, todo ello se relacionaría con el escepticismo en tanto en cuanto parálisis de la voluntad. Es una expresión que utiliza Nietzsche, parálisis de la voluntad. Ahora bien, la posición de Nietzsche con respecto al escepticismo ha generado múltiples debates entre sus intérpretes, y es un problema, creo, absolutamente transversal a su obra. Yo preparando este comentario, este análisis del capítulo Nosotros los Doctos, me he encontrado con esto, ¿no? con este problema del escepticismo, y que realmente es un problema muy complejo de abordar en la obra de Nietzsche. Algunos se decantan contra la idea de que Nietzsche profese un escepticismo epistemológico. Otros intérpretes destacan la amplitud de su relativismo en materia de conocimiento. Ciertamente, a lo largo de sus escritos, creo que hay fragmentos que permiten acreditar ambas interpretaciones. Por ejemplo, para que alcancéis a mirar la complejidad del problema, por ejemplo, en un escrito póstumo puede leerse lo siguiente. Cito: el filósofo del conocimiento trágico no es escéptico. Aquí hay que crear un concepto, ya que el escepticismo no es la meta. Fin de la cita. También podría citarse el siguiente fragmento de la ciencia jovial, del parágrafo 111 de la ciencia jovial. Dice: en sentido estricto, cualquier nivel superior de precaución en el razonamiento, cualquier tendencia escéptica, hubiera supuesto un gran peligro para la vida. Ningún ser viviente se habría conservado si no hubiese estimulado de un modo extraordinariamente poderoso la tendencia contrapuesta. A saber, es mejor afirmar que suspender el juicio. Es mejor errar e inventar que esperar. Es mejor aprobar que negar, juzgar que ser equitativo. Fin de la cita. Estos pasajes que acabo de leer le otorgan, sin lugar a duda, un sentido a la descripción que vemos en Más allá del bien y del mal, del escepticismo, dice Nietzsche, como una araña, le llama la gran chupadora de sangre. Pero esta visión crítica y negativa del escepticismo tendría que ser confrontada con un punto de vista antagónico que también puede encontrarse en los textos de Nietzsche y que hace esto particularmente problemático. Por ejemplo, en la sección ¿Por qué soy tan inteligente? De Ecce Homo puede leerse lo siguiente: los escépticos, el único tipo respetable entre el pueblo de los filósofos, pueblo de doble sentido y hasta de quíntuple. O en el parágrafo 54
del anticristo puede leerse esto otro: que nadie se deje engañar, los grandes espíritus son escépticos. Zaratustra es un escéptico. La fortaleza, la libertad procedente de la fuerza y del exceso de espíritu se demuestran mediante el escepticismo. Fin de la cita. ¿Qué se puede deducir de todo esto? Evidentemente estamos ante un problema. ¿Cuál sería exactamente el concepto nietzscheano de escepticismo? Obviamente no pretendo resolver este problema en la intervención de hoy, sino más bien quizás ensayar un tipo de lectura de este problema del escepticismo, estrictamente limitándome al capítulo Nosotros los Doctos, que es lo que voy a hacer a continuación. Como ha sugerido Joan Ginares, en Nietzsche existirían distintos usos del término escepticismo. De alguna manera lo hemos visto en los fragmentos que acabo de leer. Hay un uso intelectual, moral, psicológico, político, estético, incluso literario. De tal manera que estaríamos ante un concepto polisémico y plural. Una multiplicidad de sentido que también puede advertirse en la sección Nosotros los Doctos, de Más allá del bien y del mal, donde aparecen claramente dos modos distintos de concebir el escepticismo a partir de dos concepciones contrapuestas de la filosofía y del filósofo. Por una parte estaría el hombre objetivo, el tipo ideal de docto, cuyo escepticismo degradado, es una expresión que utiliza Nietzsche, cuyo escepticismo degradado se caracterizaría por un abstencionismo y un descompromiso. La mediocridad y la condición plebeya del docto ideal se reflejarían en su despersonalización, en su aspiración típicamente escéptica a una neutralidad. Como señala Nietzsche en la sección sobre los eruditos del libro segundo de Así habló Zaratustra, los doctos son aquellos que, cito, esperan y miran boquiabiertos los pensamientos de otros. Fin de la cita. En contraposición a esta tipología del hombre estéril, del hombre servil, se encontraría una forma distinta de escepticismo, un escepticismo más fuerte que vendría de la mano del advenimiento de lo que llama Nietzsche una gran política, en el parágrafo 209. Esta segunda modalidad de escepticismo es denominada por Nietzsche, y creo que es importante la expresión, escepticismo de la virilidad. Escepticismo de la virilidad. Y se correspondería con un cierto ejercicio peligroso de la libertad. Una valentía y dureza en la descomposición de las cosas, una intrepidez a la hora de despreciar y no creer, una actitud fatalista e irónica. Este escepticismo de la virilidad sería uno de los rasgos principales de aquello que Nietzsche denomina los filósofos del futuro. Así pues, el auténtico filósofo repudia el escepticismo de los hombres objetivos y de los filósofos recientes, pero se identifica con un escepticismo de naturaleza diferente, un escepticismo vital y combativo. Me atrevería a decir que toma partido por un escepticismo que está en condiciones de preparar el futuro. En este punto tiene sentido preguntarse por la relación exacta entre filosofía del futuro, tema que aparece significativamente en este capítulo, y escepticismo. ¿En qué medida y de qué forma, esta es la pregunta, en qué medida y de qué forma los filósofos del porvenir han de ser escépticos viriles? El aforismo 210 responde a esta pregunta, señalando que el escepticismo
sería solamente, y esto es muy importante, sería solamente un rasgo de los filósofos del futuro. Algo en ellos, pero no ellos mismos. Esto quiere decir que estos filósofos verdaderos son también hombres críticos y hombres de experimentos, con lo cual introducimos dos características de los auténticos filósofos y dos aspectos que resultan ajenos al escepticismo: la crítica y la experiencia. Nietzsche plantea en este mismo aforismo que hay una serie de actividades serias y peligrosas que distinguen al crítico del escéptico, como la seguridad en los criterios valorativos, una unidad de método o el estar solo y poder responder de sí mismo. El crítico establecería una relación con la verdad alejado de todo sentimiento de placer, elevación o entusiasmo. Pero tampoco resulta suficiente con ser puramente crítico para ser filósofo. Hay toda una dimensión instrumental en la crítica que prepararía la filosofía verdadera. En ese sentido, Nietzsche denuncia una mediocridad y un autoempequeñecimiento en Kant como consecuencia de que éste era únicamente un gran crítico. Por otro lado, el filósofo del futuro sería un experimentador, alguien, como se describe en el parágrafo 501 de Aurora, alguien para el cual el conocimiento deja de tener una importancia terrible, alguien que reconquista el valor de equivocarse, de ensayar, de adoptar conclusiones provisionales. El filósofo del futuro hace experimentos con la verdad, experimentos consigo mismo. Esta vinculación entre filosofía y experiencia implica situar en el centro de la auténtica filosofía, es decir, de esta filosofía por venir, la cuestión del modo de vida, la cuestión fundamental del modo de vida. La filosofía del futuro, por lo menos yo lo leo así, sería una filosofía como forma de vida, un ethos. Es la verdad filosófica como encarnación en una vida verdadera. Desde este punto de vista, el problema del escepticismo residiría en su intención de permanecer exclusivamente en el nivel del conocimiento sin efectos prácticos. Por eso es que el escepticismo, alejado del componente crítico o experiencial, o dicho de otra manera, sin ir más allá de sí mismo en la dirección de la crítica y la experiencia, puede conducir a una concepción reduccionista de la filosofía como pura teoría del conocimiento. Y los filósofos del futuro no serían solamente conocedores, sino también, como se dice en el parágrafo 211, creadores, comandantes y legisladores. Esta comprensión del escepticismo como una actitud intelectual que permanece en la referencia del conocimiento a sí mismo podría relacionarse con la concepción clásica del escepticismo. Por ejemplo, en Sexto Empírico. El escepticismo de Sexto Empírico consistía en construir tipos de razonamiento que hicieran posible la suspensión del juicio en la discusión con las posiciones dogmáticas. Esto involucraba una obsturación de las representaciones, es decir, una acción que afectaría al modo como las cosas se nos muestran y en ningún caso a la verdad misma de la naturaleza. Los escépticos confiaban en el cosmos en la misma medida que lo asumían como una realidad incognoscible. En este contexto cabe comprender las palabras que el Vitae Philosophorum de Diógenes Laercio atribuye a Pirrón, otro de los escépticos clásicos. Cito: pues acerca de que vemos, estamos de acuerdo,
y también sabemos que estamos pensando esto o aquello, pero cómo vemos y cómo pensamos no lo sabemos. Fin de la cita. Pienso que esta formulación clásica del escepticismo, este escepticismo que sería un escepticismo de la regla, ¿no? Es decir, un escepticismo como procedimiento que neutraliza la argumentación, resulta insuficiente, según el criterio de Nietzsche, y explica la necesidad que defiende el autor alemán en este capítulo de ir más allá de él. Curiosamente, el problema de Foucault con el escepticismo, y esto me ha llamado mucho la atención pensando en esta cuestión, el problema que Foucault tiene con el escepticismo parece ser exactamente el mismo que el de Nietzsche. Ya sabéis que Foucault dedicó buena parte de su obra final a una exhaustiva revisión del pensamiento grecorromano, del pensamiento clásico. Y en ese contexto, el autor francés tampoco se identifica con la regla escéptica de minimizar los contenidos del saber, ¿no? Es decir, esta idea de saber relativamente poco. En un manuscrito de la clase del Collège de France, el último curso que dictó Foucault, que está publicado bajo el título El coraje de la verdad, un manuscrito correspondiente a la clase del 29 de febrero de 1984, Foucault apunta algo esclarecedor sobre este asunto. Lo voy a citar. Dice: el escepticismo es una actitud de examen que se despliega sistemáticamente en el dominio del saber y deja casi siempre de lado las implicaciones prácticas. Fin de la cita. Es decir, a diferencia de lo que ocurriría con el cinismo, que es otro de los temas que le interesó significativamente a Foucault, la escuela escéptica de la antigüedad no ofrecería un modelo de bios filosóficos, de vida filosófica. No aportaría claves significativas sobre la actitud práctica que se derivaría del cuestionamiento de toda verdad. Por lo tanto, para Foucault, el problema del ejercicio escéptico debe desplazarse desde la referencia del conocimiento a sí mismo al ámbito de las relaciones entre sujeto y verdad. Esto implicaría desarrollar todas las consecuencias que pueda suponer para una crítica de la subjetividad la puesta en práctica de un escepticismo sistemático ante los universales antropológicos. Esta es una célebre expresión de Foucault. Se trataría de problematizar todo aquello que en el ámbito del saber se arrogue una validez universal referida al sujeto. Frente a los deseos de monarquía en el orden de las ideas o los proyectos globales que pretenden detentar una verdad absoluta, Foucault propone una actitud experimental que establezca los límites que determinan nuestra subjetividad y nuestro decir verdadero, así como las zonas en las que sería posible un franqueamiento de tales fronteras. Es decir, un escepticismo que pluraliza la verdad, desplazándose desde el gesto teórico o dialéctico a la praxis filosófica. Regresando a Nietzsche, considero que el escepticismo viril sería precisamente aquel que está en condiciones de llevar a cabo ese desplazamiento hacia una praxis crítica y experimental. El gesto escéptico solamente sería una actitud fuerte en tanto en cuanto asume su carácter provisorio e intenta superarse a sí mismo, abrirse a una configuración de la filosofía más allá del conocimiento. Como hemos dicho, el escepticismo no es la meta, sino que representa una instancia preparatoria. Y es en este sentido que hay que comprender el reclamo que hace Nietzsche en el parágrafo 211 de este capítulo. Cito: insisto
en que se deje por fin de confundir a los trabajadores filosóficos y en general a los hombres científicos con los filósofos. Fin de la cita. El trabajador filosófico constituye la manifestación en el plano del saber de la época de la división del trabajo, donde los eruditos operan con la ciencia como los hombres trabajan en la fábrica, atravesados por la economía de la utilidad. Como afirma Nietzsche en la segunda intempestiva, en la intempestiva sobre la historia, fábrica, mercado del trabajo, oferta, rendimiento y toda esta terminología relacionada con el egoísmo resulta apropiada cuando se busca un retrato de la joven generación de doctos. El trabajador filosófico, para utilizar un mismo símil de la segunda intempestiva, sería como una gallina obligada a poner huevos con inusitada rapidez. Pero como nos advierte el filósofo alemán en la segunda intempestiva, cuando más rápidamente aceleréis la ciencia, también antes la destruiréis. Esta gallina exhausta no es una naturaleza armónica y solo cacarea más porque pone huevos más a menudo, huevos cada vez más pequeños, dice Nietzsche, aunque sean libros cada vez más gruesos. Así pues, el trabajador filosófico está lejos de ser el verdadero filósofo, obviamente. No porque sea algo completamente extraño y ajeno a la auténtica filosofía, en todo caso, sino porque esta última, la auténtica filosofía, la filosofía verdadera, la filosofía por venir, exige ser enemigo de su hoy, sin una contradicción furiosa con su propio presente. El filósofo no puede constituirse como tal. El trabajador filosófico puede ser un punto de partida, quizás como el camello para el león, según el relato, el célebre relato de las transformaciones del espíritu en el Zaratustra. Pero debe negarse a sí mismo y a todo lo que hay de actualidad en él. En la segunda parte de Así habló Zaratustra se dice, cito, Zaratustra ha dejado de ser un docto. He salido de la casa de los doctos y además he dado un portazo a mis espaldas. Fin de la cita. Esto puede relacionarse con una de las preocupaciones principales de Nietzsche en este capítulo de Más allá del bien y del mal, el asunto de la educación del verdadero filósofo. Este, en primer lugar, debe abandonar, con un portazo, la casa de los doctos, lo cual significa que el filósofo se forma como efecto de un tránsito, de un recorrido que se hace por diferentes niveles. Es preciso que el verdadero filósofo haya permanecido como trabajador filosófico. Tiene que haber sido escéptico, crítico, dogmático e historiador, viajero y espíritu libre. Es decir, es necesario recorrer el círculo entero de los valores y los sentimientos valorativos del hombre, dice Nietzsche, a fin de poder mirar con muchos ojos y conciencias desde la altura y la profundidad. Por lo tanto, el filósofo del futuro tendría entre sus características una mirada plural y elevada, respecto a la cual padecer las lógicas dominantes de su época, vivenciarla, o practicar el escepticismo, constituirían únicamente condiciones previas, formativas, pero no exactamente su tarea. Porque su tarea, subraya Nietzsche, es que él cree valores. Si a los trabajadores filosóficos les corresponde la tarea de hacer aprehensible, dominable, manejable con el pensamiento
todo lo que hasta ahora ha ocurrido, todo lo que se haya dado y presente en el mundo, a los auténticos filósofos les está asignada la tarea de extender su mano creadora hacia el futuro. Esto es, hacia lo incierto, lo indeterminado, lo que está todavía por venir. Porque se desenvuelven en un territorio que todavía no ha sido habitado por la experiencia humana. Inevitablemente son creadores, por esta razón. Dicen así debe ser, determinan hacia dónde y el para qué. El conocimiento se convierte en los filósofos del futuro en la actividad creadora de conceptos y valores, en la apertura de horizontes inéditos para la experiencia. Con los filósofos del futuro se introduce en el mundo la novedad radical. Pero hay aquí una serie de preguntas muy importantes que se formula Nietzsche y que debemos observar con cuidado. Creo que la decisiva es esta. ¿Existen en realidad hoy estos filósofos auténticos? ¿Han existido ya? ¿Tienen que existir los filósofos del futuro? Miremos a nuestro alrededor. Algo parecido se podría hacer con el interés de Foucault por la parresía, por el parresiasta, ¿no? Si es que hay alrededor nuestro algún parresiasta. La única posibilidad del advenimiento de estos filósofos del futuro estaría vinculada con la existencia de las condiciones preparatorias o formativas que antes hemos mencionado. Entre todas ellas resulta decisivo el gesto intempestivo, situarse como enemigo del ideal dominante en el presente. Como dice Nietzsche, ser la conciencia malvada de su tiempo, poner el cuchillo sobre el pecho de las virtudes contemporáneas. Dicho gesto intempestivo debe venir de la mano de la actitud escéptica, de la voluntad crítica y de la realización de una experiencia filosófica. Son estos los elementos que iluminan el camino de la grandeza de una voluntad filosófica creadora. En el parágrafo 212, Nietzsche afirma lo siguiente: el más grande será el que puede ser el más solitario, el más oculto, el más divergente, el hombre más allá del bien y del mal, el señor de sus virtudes, el sobrado de voluntad. Fin de la cita. Y después, inmediatamente después de este pasaje, Nietzsche repite una pregunta: ¿es hoy posible la grandeza? Evidentemente, si las condiciones formativas del filósofo del futuro desaparecen o se extinguen, no resulta posible aspirar a ninguna grandeza. En una época donde la filosofía se disuelve en las aspiraciones mediocres de una teoría del conocimiento, cuyo objetivo es la utilidad, la productividad y el rendimiento que el saber pueda ofrecer, o cuando la servidumbre al dinero o al poder silencian la jovial independencia del escepticismo, pareciera que estamos más cerca del epílogo de la filosofía del futuro que de alguna modalidad de preludio. En cualquier caso, lo decisivo está en que advirtamos que la imagen del filósofo del futuro no es una profecía, ni un acontecimiento que esté garantizado de algún modo. Se trata más bien de un ideal, de la más alta esperanza, que acecha a la filosofía como su horizonte, como una potencia pendiente de ser desplegada. En tal sentido, el verdadero problema no sería sobre qué gobernará el filósofo del futuro, ni qué creará o para quién lo creará, sino más bien si nuestra forma de entender y practicar la filosofía está en condiciones de superarse para luchar por un ideal vital más elevado. Como se refleja en los fragmentos póstumos, Nietzsche barajó varios nombres distintos para este libro, antes de decantarse por Más allá del bien y del mal.
aunque el subtítulo que registra es siempre el mismo: Preludio para una filosofía del futuro. Entre esos títulos está Sapientia Victrix, Preludio para una filosofía del futuro. Pues bien, la pregunta sería precisamente esa: si la sabiduría vencerá para que exista un futuro en que tenga un lugar la filosofía como fuerza dominante de la vida. Quizás esta sea la pregunta fundamental que Nietzsche nos dirige a nosotros, los doctos, y a nuestro tiempo. ¿Cuál será nuestra tarea con respecto al futuro? ¿Arrojaremos al héroe que hay en nuestra alma, como se pregunta Zaratustra? ¿Vencerá la sabiduría? En Ecce Homo, Nietzsche escribe lo siguiente, y con esta cita quiero finalizar: yo soy un alegre mensajero como no ha habido ningún otro. Conozco tareas tan elevadas que hasta ahora faltaba el concepto para comprenderlas. Solo a partir de mí existen de nuevo esperanzas. Gracias.